y lo hizo un profeta. Al igual que cada uno de nosotros, de alguna manera Dios nos utiliza y Dios nos quiere utilizar para compartir su palabra, para darle una palabra de esperanza a cualquier persona. No hay a alguien en especial, sino aquella que quiera tener una vida nueva, una vida diferente. Y dice aquí en Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. También nosotros, hermanos, es necesario que anunciemos la palabra del Señor. El mundo está convulsionado, cada vez hay más problemas, más situaciones que no se pueden cambiar, solamente el Señor lo puede cambiar y el Señor quiere utilizarnos a nosotros para que pongamos ese ejemplo, para que vivamos de una manera pues conforme a la palabra del Señor. Y hermanos, tomamos el versículo de Hechos 1:8, vamos al libro de Hechos y vamos a estar viendo algunos pasajes con el propósito, hermanos, de que pues podamos ver estos pasajes en las Escrituras y también pues que no nos olvidemos de ellos. El Señor les dijo a ellos cuando ellos estaban también interesados en otras cosas, pero lo importante, hermanos, era compartir la palabra, llevar el evangelio a las demás personas, pero no se puede llevar el evangelio si el Señor no ha transformado nuestra vida, si el Señor no nos ha pues revestido de ese poder de lo alto. Y Él les dijo de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes recuerdan que no eran únicamente los 11 apóstoles que estaban ahí en ese momento. Cuando el Señor fue arrebatado o subió a los cielos, hermanos, habían más de 500 personas reunidas ahí al lado del Señor porque eran sus discípulos. Y de la misma manera, pues no pensemos que son unos cuantos nada más los que se deben de esforzar, los que deben de evangelizar, sino todos nosotros, hermanos. Todos nosotros, como les decía hace un momento, a través de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, de nuestro trabajo, cómo lo hacemos, todo eso estamos presentando al Señor Jesucristo, porque Él ha cambiado nuestra vida. Y hermanos, entonces pues ese es el principal objetivo que trajo el Señor Jesucristo, de compartir su palabra. Ese es el principal objetivo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tomemos en cuenta, que no nos olvidemos que estamos para representarlo aquí en esta tierra y en este lugar. Y hermanos, bueno, pues vemos que el plan de Dios fue redimir a la humanidad del castigo eterno por medio del Señor Jesucristo. Y hermanos, pues el Señor, vemos su infinito amor para con toda la humanidad, para que quien quiera pueda escuchar su palabra, pueda tomarla en cuenta y también, hermanos, pues ser perdonado. No, nadie se debe de confiar en lo que viene
después de la muerte. Nadie debería de pasar por alto la palabra del Señor o la invitación que el Señor nos, por ejemplo, nos hizo a nosotros y creímos en Él. Y asimismo los que ahora oyen u oigan, pues también no deben de pasar por alto la palabra del Señor. Y todos sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo no fue un personaje, pues, cualquiera. Fue el Hijo de Dios. Y ojalá que todo ser humano lo tomara en cuenta, que Él vino de parte de su Padre para anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio. Nos dice, vamos a ver ahí en Lucas, donde nos habla, hermanos, de la naturaleza del Señor Jesucristo. Lucas 1:30 dice aquí, cuando el mensajero de Dios, el ángel Gabriel, se le presentó a María, le dijo, dice aquí, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado como Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, hermanos, pues el Señor nos está ofreciendo ese reino. También dice en el versículo 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En aquel tiempo hubieron muchos que no lo creyeron, hermanos. Hubieron muchos que negaron que fuera Hijo de Dios, que hubiera sido así, y lo despreciaban. Hoy en día también hay muchos que también pues no lo creen, piensan que eso no fue verdad, pero el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Pues es el que ha creado todas las cosas. Tal vez anteriormente nosotros nos sorprendíamos cuando veíamos esta tierra tan grande, tan amplia, con tantas cosas, y decíamos, no, pues es grande la obra del Señor. Pero ahora que entendemos mejor la palabra de Dios, nos damos cuenta que la tierra es como un punto en el universo, que todo lo que el Señor hizo es grandísimo, y que todo lo que hay allá en el cielo, todo aquello que brilla para nosotros en las noches, son cuerpos, son obras del Señor, y que es un gran personaje que creó todo, que nos hizo a su imagen y semejanza, y que quiere, hermanos, pues que sigamos teniendo esa comunión con Él como lo tuvimos antes. Así es que, pues ese es Dios, ese es el sublime del que nos habla el libro de Isaías, el Altísimo, y que nosotros, hermanos, debemos cada día de honrarlo, cada día de respetarlo, de tomar en cuenta su palabra, para que pues se agrade de nosotros, que somos hijos obedientes, que las hermanas son hijas obedientes, que ponen en práctica su palabra. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere que todavía
muchos vengan a los pies del Señor Jesús, que muchos vengan al arrepentimiento para que tengan también, hermanos, tengan parte en el reino de los cielos. Eso es algo que no debemos de olvidarnos y que debemos de seguir procurando, ¿verdad? Dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio. Y hermanos, pues vemos aquí entonces que ni siquiera un ángel el Señor envió para que predicara su palabra. Envió al Señor Jesucristo, a su Hijo, y que, hermanos, pues no debemos de olvidarnos de que pues es una gran persona y que debemos de respetarlo, de oírlo y de pues de creerle. También, hermanos, hay otra cosa que nos dice allá en Primera de Corintios, en el capítulo 1, dice del versículo 20 al versículo 25, dice aquí: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Muchas veces el mundo o la gente del mundo se cree más sabio que Dios, se cree más sabio que la palabra del Señor. Bueno, pues aquí el Señor nos está dando esta respuesta. Versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, pues de lo que hablábamos, de toda la obra del Señor, de todo lo que hizo, y el mundo no le conoció a través de esa sabiduría. Dice aquí, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Siempre el ser humano tratando de sobresalir, de ser más sabio que Dios mismo, pues vemos que dice que entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? A través de una palabra sencilla, de algo que no es difícil de comprender, a Dios le agradó, hermanos, salvar pues a los creyentes, a los que creen, a los que gusten, a los que tomen en cuenta que es necesario restaurar su relación con Dios. Es necesario, hermanos, que se vuelvan a Dios. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. No únicamente la palabra de Dios es para aquellos que no son judíos, pues aquí está anunciando que también ellos necesitan de la palabra que trajo el Señor Jesucristo. Y también los griegos, dice, para nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, hermanos, si uno no se sujeta a Dios, si uno no respeta a Dios y no piensa en que pues se tiene que humillar ante el Señor, pues dice aquí que para los judíos ciertamente es un tropezadero, ¿verdad? Es una confusión, es algo que ellos no pueden entender. ¿Por qué?
porque no lo quieren creer, porque no lo quieren aceptar, y entonces se vuelve algo que imposible de entender. Y también dice aquí, y para los gentiles locura. Eso es lo que han pensado muchos de los gentiles, de todos aquellos que no son judíos y que son gentiles. Pues eso es una locura, ¿no? ¿Cómo es posible que por algo tan sencillo de esa manera ya puedas obtener la salvación, el perdón de tus pecados, la restauración de tu comunión con Dios? Pues así es, ¿verdad? Así es. Y se les hace una locura. Y comienzan a poner, pues, ciertas cosas que les sirvan, porque ellos no aceptan que sea algo de una manera tan sencilla, tan barata, que uno pueda alcanzar la salvación, pueda uno alcanzar la restauración de su comunión con Dios. Dice en el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay ninguna diferencia. Cualquiera puede obtener ese beneficio, esa bendición de parte de Dios, los judíos y también los griegos, también los gentiles, también, hermanos. Por eso nosotros alcanzamos esa misericordia de Dios en su amor, en su interés por nosotros. Dice en el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así es, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que, pues, pensar que tenemos que hacer algo de nuestra parte, algo que nos cueste para poder obtener ese beneficio, esa bendición. No, solamente debemos de creer. No hay alguien que no pueda alcanzar la misericordia de Dios. No se necesita intelecto, no se necesita dinero, no se necesita pues algo que tenga mucho valor para alcanzarlo, hermanos. Solamente creerle al Señor, y nosotros somos ahora que lo hemos pues alcanzado, ¿sí? Nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Estamos completamente convencidos de que Dios obra y cambia a las personas. Porque, hermanos, si Dios no hace la obra, pues nadie puede compartir la palabra del Señor. Y si el Señor cambia nuestra vida, pues podemos presentar esa palabra poderosa, esa palabra sencilla, esa palabra que cambia el corazón, que renueva el interior de las personas. Amén. Y Dios nos sigue permitiendo, hermanos, ser personas libres. El que quiere sigue adelante, y el que no, pues no sigue, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros sigamos, porque el Señor nos ha llamado con un propósito. Así como, pues, el Señor Jesucristo, hermanos, el principal objetivo que Él trajo era que se predicara el Evangelio. Vamos a ver en Mateo 28, dice: del versículo 18, dice aquí:
Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, está hablando de esa comunión que él tenía con sus 11 discípulos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Todo el poder lo tiene el Señor, no únicamente, hermanos, aquí en la tierra. Y así como se los comunicó a ellos, así como les dijo esto, también nos lo dice a nosotros. ¿Habrá algo que nos impida dar un buen testimonio? ¿Habrá algo que nos impida demostrarle a alguna persona nuestro interés para que conozca a Jesucristo? No. Así el Señor, con ese poder que tiene, nadie podrá, hermanos, quitarnos ese interés, ese deseo de compartir su palabra. Y Él se los está diciendo para que puedan confiar en Él. De la misma manera nos lo dice ahora a nosotros, para que podamos confiar y podamos hacer ese labor, ese trabajo de evangelismo, de mostrarle a las personas que somos diferentes, no porque nosotros hemos querido, no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor Jesucristo nos ha hecho diferentes. Amén. Así como hizo a Pedro. Pedro era un pescador, un hombre rudo, aunque era judío, conocía la palabra de Dios, sabía las leyes de Dios, pero él era un ser humano, una persona carnal que actuaba como los demás, aún teniendo la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo vino a él y lo llamó y Pedro creyó y, hermanos, vio el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo? Ese Pedro fue otra persona, ¿verdad? Una persona que llevó una vida diferente. Y no digamos algo de Pablo, que no nada más era una persona pues carnal y tosca o ruda, sino era un perseguidor de los creyentes. Era un hombre que se caracterizaba por ser un perseguidor y una persona que no tenía compasión ni de mujeres ni de varones, hermanos. Pero cuando el Señor cambió su vida, aquel perseguidor, aquel hombre que golpeaba, que amedrentaba, fue un hombre que demostró amor, compasión, interés, arrepentimiento de lo que había hecho. Y eso es lo que ha pasado también en nuestra vida, hermanos. Y que pues tenemos que compartir esa obra, porque eso no lo puede hacer nadie. ¿Cuántos no pues tratan de curarse entre los hombres mismos, que van al psicólogo, que van al psiquiatra, que van a algún lugar donde les puedan pues ayudar? Qué locura de no buscar a Dios primero, o de ir con el Señor, que es el que tiene el poder y la autoridad y que puede cambiar y puede verdaderamente sanar. No únicamente el malestar físico, sino algún malestar psíquico, algún malestar mental que el enemigo ha dañado en la persona. Pues Él lo puede hacer, porque el Señor dijo que toda potestad le había sido dada en los cielos y en la tierra. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos cambiar, hermanos, las reglas. No podemos cambiar lo que el Señor estableció. Nosotros tenemos que seguirlo, enseñando y practicando, no importa que el tiempo haya transcurrido, porque la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no envejece, la palabra de Dios no hay algo que lo sustituya. También la otra cosa que tenemos que hacer después de encaminarlos, dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una realidad, hermanos. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, podemos vivir diferente. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, podemos ser otra persona. Pero si no nos alimentamos, si no leemos la palabra, si no oramos, si no buscamos al Señor, pues hermanos, ¿cómo vamos a vivir diferente? ¿Cómo vamos a actuar de otra manera si seguimos teniendo ese conocimiento terrenal, ese conocimiento humano, ese conocimiento del mundo, que es Satanás el que pues les ha enseñado, les ha dado esa manera de vida? Vemos el mundo en nuestro tiempo, ahora, lleno de violencia. Y el Señor dijo que los días de este tiempo serían como los tiempos de Noé, ¿verdad? Donde también iba a crecer la maldad. Y hermanos, pues yo creo que debemos de pensar que necesitamos compartir la palabra de Dios, porque habrá muchos que todavía van a ser salvos. Pero si nosotros no actuamos, no hablamos, no presentamos al Señor Jesucristo, pues el enemigo sigue pues llevándose esas almas, ¿verdad? Con todo lo que pues se vive en este mundo, con violencia, con perjuicio para los demás. Y hermanos, bueno, pues también aquí vemos que el Señor les está presentando esta palabra a los 11, pero vamos también, hermanos, allá a Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, y dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, ahora somos todavía mucho más gentes en el mundo que necesitan de Cristo. Que nosotros, que el Señor nos ha confiado esa palabra, esa responsabilidad, no debemos de olvidarnos que de alguna manera lo tenemos que hacer, que tenemos que buscar al Señor y pedirle que Él nos ayude para que hagamos ese trabajo que Él nos ha encomendado. Dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy sigue haciendo falta obreros, hermanos. Y los obreros siguen siendo pocos. Necesitamos nosotros ser obreros también del Señor. Sí podemos, sí el Señor quiere que también lo hagamos, pero también nos manda
que debemos de rogar al Señor para que pues nos anime, nos fortalezca, nos dé la gracia, la sabiduría para presentar al Señor Jesucristo, para presentar el mensaje de salvación, para presentar las buenas noticias que el Señor Jesús trajo, ¿no? De que el reino de los cielos se había acercado a la humanidad. ¿Y qué esperamos? Pues que vivamos en el reino de Dios, amén. No en el castigo eterno, no en un lugar donde pues es la persona pues castigada, que la persona sufre. El Señor quiere que todos entremos en el reino de Dios. Y yo creo que usted y yo queremos que muchos todavía pues tomen en cuenta la palabra de Dios para que entren al reino de los cielos. Así es que, hermanos, pues vemos aquí que la mies es mucha, sigue siendo mucha, y los obreros pocos. Pues tenemos que sumarnos también a ese grupo de obreros, de alguna manera pues, buscar al Señor para poder hacer ese trabajo. Además tenemos que orar al Señor para que envíe obreros a su mies. Así es que, hermano, no es de olvidarnos de esta necesidad que hay en la mies, que hay en este mundo, de que se comparta la palabra del Señor. Tenemos que estar orando, y si nosotros lo hacemos, ¿creen ustedes que va a haber un resultado bueno? Sí, sí va a haber, y nosotros mismos vamos a tener esa sabiduría, esa gracia para poder compartir la palabra del Señor. Vamos también a ver en Lucas, hermanos, en Lucas 10. Dice aquí en Lucas 10, versículo 1 y 2, dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El Señor dice que designó también a otros 70. Y si nosotros queremos, hermanos, también ser parte de los que el Señor también pues designe, pues ya no vamos a hacer 1000 o 2000, sino mucho más todavía, hermanos, que puedan pues presentar al Señor Jesucristo. Dice en el versículo 2, dice, y les decía, ¿verdad? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él había preparado a los 12, ¿verdad?, representativos, o eran para las 12 tribus de Israel, tenían un significado muy importante, pero también él designó a estos 70 para que fueran también a predicar el evangelio. Y hermanos, bueno, pues nosotros también podemos hacerlo hoy en día. El Señor nos ha dado esa confianza y esa oportunidad de hacerlo. Y hermanos, bueno, pues volvemos a pensar en que no nos olvidemos de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, de esa nueva vida que Él nos ha dado para poder
hacer este trabajo y que, hermanos, los demás lo puedan creer, puedan decir, pues sí, esta mujer es una mujer que pues que puedo confiar en ella, que es diferente, que pues me aprecia o tiene interés en mí, al igual que los varones, ¿verdad? Que puedan decir, no, pues esta persona es distinta, no nada más busca su propio beneficio, sino también el mío. Y hermanos, nos dice allá en Santiago, vamos a Santiago capítulo 1. En el versículo 18 escribe Santiago, dice, Él de su voluntad nos hizo que nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer. Nadie puede decir, pues yo puedo hacerlo, no tengo esa experiencia, pero yo lo puedo hacer. No es necesario, hermanos, que uno tenga esa vida nueva. Y vemos aquí que nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y la palabra de verdad, hermanos, es la palabra que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que dice para que seamos primicias de sus criaturas. Así es que, pues lamentablemente, todos aquellos que confían en que pues no es necesario acercarse a Dios, no es necesario buscar a Dios, y piensan que así como están en su pecado, en su maldad, en su vida pues humana, van a poder tener la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Pues vemos que no, hermanos, dice en el cual no hay primicias de sus criaturas, ¿sí? Solo los que han sido transformados, pues son las primicias de una vida nueva, de una vida diferente. Vamos a ver también en Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Y cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera la puede estudiar, pero hay que obedecerla, hay que creerle a este mensaje y hay que aceptarlo. Juan nos dice aquí, amados, ¿verdad? Todo aquel que quiera puede ser amado. Puede ser una persona que Dios va a amar. Y dice aquí, amémonos unos a otros. Ojalá que pues los creyentes nos esforcemos para cumplir esta palabra y saber que nadie puede poner primero su carácter, su forma de ser, y hablar de ella, de él, de esa persona, pues, que es, sino que todos nos sometamos a la palabra de Dios. Que todos dejemos que sea Dios el que nos moldee, que sea Dios el que verdaderamente nos permita, hermanos, poder cumplir con esto que nos dice, amémonos unos a otros, porque el amor, dice aquí,
es de Dios. Amén. Nadie puede atribuirle a Satanás que él también ama, que él también se preocupa por el ser humano. No, lo que Satanás quiere es destruirla, acabarla. Presentarla ante Dios como algo que no ha cambiado y que Dios no puede aceptarla porque sigue siendo tan malo como siempre. Y aquí también nos dice, hermanos, dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. Amén. Todo aquel que ama. Y podemos pensar: aquel que roba, aquel que mata, aquel que defrauda, aquel que hace todas esas cosas. ¿Usted cree que ha nacido de Dios? Yo creo que no es fácil para nadie darse cuenta si ha nacido de Dios, si Dios es el que lo ha hecho una nueva persona. Así es que pues esforcémonos nosotros para agradar a Dios, para vivir, hermanos, así como Dios nos manda. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios, y aquel que ama no le hace daño a su prójimo. Aquel que ama no le causa problemas a otra persona. Así es que, pues, hermanos, tenemos un campo amplio que necesitamos llevar el evangelio. También para terminar el versículo dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios no es una persona que busque el mal ni para el malo, sino restaurarlo, sino mostrarle que no está bien lo que hace, y que si él sigue ahí, pues va a tener un final desagradable, ¿no? Así es que, hermanos, pues en lo que podamos, presentemos al Señor Jesucristo para que otros puedan saber que aún sigue perdonando pecados, aún sigue interesado por toda la humanidad. No importa cuál sea su vida o cuál fue su vida, como dijo Pablo: a mí no me interesa lo que fue antes, sino lo que ahora es, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el Señor perdona nuestros pecados, nos cambia, nos reviste de esa nueva vida que Él quiere que todos tengamos. Que Dios les bendiga, hermanos, y pónganse de pie, vamos a orar, y no nos olvidemos también, vamos a orar de que el Señor nos permita pensar en que necesitamos compartir su palabra de alguna manera. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta mañana, porque tú eres bueno, eres misericordioso, y que a pesar de la adversidad de este mundo y de todo lo que estamos viviendo, no únicamente en Oaxaca o en México y en todo el mundo, Señor, tú sigues interesado por aquellos que viven, por aquellos que, Señor, han sido engañados, desviados por el consejo satánico, Señor, y que pues no les queda más que, si ellos siguen ahí, pues un juicio, Señor, y un castigo. Así es que, Padre, pues aquí estamos, Señor, que queremos que tú nos sumes también a esos obreros, y que podamos llevar tu palabra también, Señor, de alguna manera a los demás.
y que nos des la gracia y la sabiduría, Señor, para presentar a tu Hijo Jesucristo, como nos lo dice Pablo, y a él y a Jesucristo crucificado, que dio su vida, que pagó nuestros pecados, Señor, y que tú tengas misericordia de muchos todavía, conforme a tu palabra. Gracias pues, Padre, gracias, Señor, te pedimos pues que tú nos des la gracia y la sabiduría para seguir pensando en que tenemos que compartir tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.